Continuación, características generales de los ecosistemas y su aprovechamiento. Ahora veremos el impacto que ha dejado el ser humano en los diferentes ecosistemas y cómo nos beneficiamos de ello y las consecuencias que muchas veces dejamos para las plantas, animales y para todo el ecosistema en general. Esta actividad o trabajo lo comenzaremos a partir de la página 62 de tu libro de Ciencias Naturales. El ser humano y la naturaleza. El ser humano comparte con otros seres vivos los mismos espacios y también depende de su entorno para satisfacer sus necesidades. Su relación con el entorno natural ha cambiado a lo largo del tiempo, de acuerdo con su desarrollo y al aumento de la población. En las primeras sociedades, las principales actividades para obtener alimentos fueron la recolección de frutas y vegetales, la caza y la pesca. Al realizarlas, los humanos solo recogían lo que necesitaban para subsistir, por lo que el impacto sobre la naturaleza era muy mínimo. Los grupos humanos también seguían a los animales de un sitio a otro durante sus migraciones. Esto permitía la renovación y recuperación de los recursos en los lugares que habitaban temporalmente. Este tipo de sociedades se conocen como nómadas porque se movían según sus presas. Con la práctica de la agricultura y el pastoreo, los humanos ya no tuvieron necesidad de desplazarse y se establecieron de manera definitiva en un solo lugar, o sea, se convirtieron en grupos sedentarios, lo que constituyó una forma distinta de relacionarse con la naturaleza. En ese momento, las civilizaciones agrícolas comenzaron la explotación intensiva de los recursos naturales y la transformación profunda de los componentes del ambiente. Las especies cultivadas y la transformación del entorno por actividades como la tala de árboles desplazaron las especies originarias hacia distintos lugares. Las fábricas y el ambiente. Con el paso del tiempo, diversos cambios tecnológicos y sociales dieron lugar a las fábricas. En ellas se empezaron a producir bienes de manera intensiva, con lo que aumentó la demanda de los recursos naturales, pues su producción necesita muchas materias primas y combustible. Además, la población cada vez más numerosa exige mayor cantidad de alimentos y servicios como agua y energía eléctrica, pero esta demanda también ha traído graves consecuencias. En la actualidad, el número de ciudades se ha multiplicado y por ello también el número de fábricas necesarias para satisfacer la demanda de productos y servicios. Esto ha provocado la alteración e incluso la pérdida de extensas áreas verdes y la disminución o desaparición de diversas especies. Por otra parte, los residuos que se generan en la industria y en las ciudades se arrojan al ambiente y contaminan la atmósfera, el suelo y el agua. Las sociedades industrializadas. Las sociedades industrializadas generan una gran cantidad de productos innecesarios para el ser humano. Por eso, muchos de ellos solo se usan un tiempo y son desechados o cambiadas por otros nuevos. Para la producción de estos artículos se utilizan diversos recursos, la mayoría de los cuales no se vuelven a generar en un tiempo razonable. Se les denomina recursos no renovables. El ejemplo más notorio es el petróleo. En cambio, hay otros recursos que sí es posible volver a obtener o regenerar, como algunas plantas y animales, siempre y cuando no extingamos las especies. Estos recursos se conocen como recursos renovables. Bajo las condiciones adecuadas, un área de bosque o de selva afectada por la tala se regenera cuando nacen nuevos árboles y plantas que reemplazan a los que fueron cortados. Tal vez la tela de tu ropa esté hecha de productos de plantas como el algodón o de lana de animales como los borregos. Estos materiales
como la madera o el algodón, se llaman bienes, igual que todos los elementos de la naturaleza utilizados o consumidos por los seres humanos. El ambiente no solo proporciona recursos que podemos utilizar de manera inmediata, también genera las condiciones necesarias para que sigamos vivos, es decir, nos regala la humedad y la temperatura para que todo pueda volver a crecer o pueda ser producido. Dentro de este mismo tema abarcaremos lo que son las prioridades ambientales. Las necesidades de alimentos, de materiales para confeccionar ropa y para construir viviendas, así como la manera de consumir la energía, han definido buena parte de la relación de los seres humanos con el resto de la naturaleza. Esto ha provocado grandes cambios en el ambiente, algunos de los cuales pueden ser irreversibles e impedir los procesos naturales de recuperación, lo cual disminuye la diversidad biológica. Ejemplos de estos son la tala inmoderada de árboles, el desvío de cauces de los ríos y el desecho de materiales peligrosos en el mar o en la atmósfera. Al talar un bosque, no solo se pierden los árboles que conforman la mayor parte de la vegetación, también la sombra que producen y por ende la vegetación que crece entre ellos, llamada sotobosque, porque depende de dicha sombra para poder desarrollarse. En consecuencia, se pierden la humedad del suelo, dejan de crecer hongos que descomponen la materia orgánica y el suelo mismo se vuelve inapropiado para el crecimiento de las plantas originarias. A cambio, las plantas de otras regiones colonizan la zona. Por otra parte, las aves dejan de tener un refugio y disminuye la cantidad de insectos, su principal fuente de alimentación, lo que ocasiona que los animales que se alimentan de las aves también pierdan su medio de subsistir. La alteración de un ecosistema provoca que algunos animales emigren y otros perezcan, aunque algunos de ellos pueden adaptarse también a las nuevas condiciones del ambiente. La alteración de un ecosistema también altera gravemente lo que conocemos como la cadena alimentaria. Si bien recuerdas, en cuarto grado por allí estuvimos viendo el proceso de la cadena alimenticia o cadena alimentaria, en la cuales los productores, en este caso las plantas, al ser talados o al ser quemados o al ser alterados, por así decirlo, afecta hacia arriba a toda la cadena, que en este caso sería a su consumidor primario, que sería un animal herbívoro como los insectos, a su consumidor secundario, vamos hacia arriba la cadena, que en este caso sería un animal carnívoro, por ejemplo, una rana o animales que consumen insectos, y de ahí hacia arriba sería un consumidor terciario, que es la serpiente. Muchos de estos animales logran, adaptarse a las nuevas condiciones al cambiar radicalmente un ecosistema. Algunos más deciden mejor abandonar el área y buscar un nuevo refugio y los demás llegan simplemente a perecer porque no pueden volver a acostumbrarse a nuevas condiciones del ecosistema. La importancia de cuidar el agua. Como hemos visto, debido al consumo y a las necesidades humanas, se arroja una enorme cantidad de desechos al agua de los ríos, lagos y mares. Estos desechos ocasionan la pérdida de la biodiversidad, ya que pueden alterar algunas propiedades del agua, como su temperatura, su transparencia y la cantidad de oxígeno. Además de que algunas de las sustancias vertidas actúan como venenos para los seres vivos. Los desechos que llegan al mar son de origen industrial y doméstico. Entre los contaminantes producidos en las casas están los detergentes y limpiadores, aceites, solventes y materia orgánica como restos de comida, heces y orina. Las actividades que realizamos los seres humanos afectan el entorno natural. Por lo tanto, es necesario aprender a convivir y a relacionarnos respetuosamente
las personas con la naturaleza. Una estrategia que es muy utilizada para el cuidado de los ecosistemas, así como del agua, el aire, obviamente el suelo, como ya lo mencionábamos directamente hablando de los ecosistemas, es la regla de las 3 Rs, en la cual presenta esta estrategia, como ya bien te lo decía, al alcance de todos para proteger el ambiente. Consiste en 3 pasos. El primero es reducir, es decir, utilizar menos materias primas, menos agua y menos electricidad. El segundo paso es reciclar o utilizar los residuos para elaborar nuevos productos, para lo cual es necesario separar la basura. Y el tercer paso es reutilizar objetos dándoles un uso distinto del original. Reduce, recicla y reutiliza. Esta es una estrategia que podemos utilizar desde casa y a diario para ir apoyando al medio ambiente y a nuestros ecosistemas. Hablando sobre las especies de plantas, animales que podemos encontrar a lo largo de los distintos ecosistemas y cómo el alterarlos puede dañarlas e incluso hacerlas perecer, tienes que saber que nuestro planeta está habitado por numerosas especies, muchas de ellas extendidas en grandes y diversas zonas. Sin embargo, existen algunas que habitan en una sola región con características geográficas únicas para su desarrollo. Como cuáles tipos de características, puede ser desde el clima, cierto tipo de clima, cierto tipo de humedad, cierto tipo de suelo, cierto tipo de árboles, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones únicas que se dan en ciertos lugares o en ciertos ecosistemas hacen que existan determinadas especies solo allí. A estas especies que crecen en lugares muy específicos se les llaman especies endémicas. En México habita una gran variedad de especies endémicas. La responsabilidad de cuidarlas es muy grande, debido a que las actividades del ser humano constantemente modifican las regiones y esto puede dar como resultado la extinción de algunas de ellas. ¿Sabías que México es un país megadiverso? Porque cuenta con 182 áreas naturales protegidas llenas de vida, más de 19,000 especies endémicas que solo existen y podemos encontrar en México y 518 especies de cactáceas nativas de nuestro país. Es por eso que es considerado un país megadiverso. Para finalizar esta actividad y con la información que acabamos de analizar y subrayar, contesta las siguientes 2 fichas de trabajo. En la ficha número 2, que es la del mapa, te dan unas páginas del Atlas, las cuales debes de consultar para responder las preguntas que se te hacen, y el apartado 2, que habla sobre plantas y animales que son endémicos de México, puedes consultarlo en alguna página de internet para contestarlo y también tu libro de ciencias naturales para apoyarte.